vamos a ver el cambio de esfuerzos efectivos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren, en este nivel se tiene el nivel natural del terreno aquí. Y en este nivel natural del terreno, por debajo, hay una arcilla. Todo esto es una arcilla. Y se encuentra que aquí hay el nivel freático, aquí está el nivel freático. Y se ponen 3 kilómetros, se mete 1, 2 y 3, y se determina dónde está el nivel de agua. Y se dice claramente, veo que debido a que el nivel freático está ahí, y ahí se ve las alturas del nivel de agua en esos piezómetros. Perfecto. Entiendo muy bien y a partir de eso puede hacer cualquier cálculo. Ahora resulta que se hace la construcción de un terraplén. Ese terraplén muy bien podría ser una presa. Por eso aquí se tiene el terraplén, un filtro para mostrar que es una presa. Y dice es un talud rápidamente construido en que tiene una pequeña porción aquí con una carga pequeña y aumenta la carga y es más grande de este lado porque el terraplén es más alto. Y este lado no hay carga, luego aquí va aumentando y aquí es constante. Entonces miramos lo que sucede, se construye muy rápidamente y miramos este nivel y ahí queda ahí, no ha pasado nada. Miramos el siguiente nivel y medimos que la altura es otra y decimos qué interesante, el nivel de agua debido a esa presa ahora llega ahí y miramos el otro piezómetro y decimos ahora llega hasta acá. Entonces claramente hay un incremento en la altura en los piezómetros debido a el esfuerzo que hay sobre el suelo. ¿Cuánto? Todavía no sabemos, pero distinguimos que eso sucede en una arcilla. Muy bien, y ahora dejamos que pase el tiempo y decimos, bueno, en esta primera condición decimos el tiempo es cero. En otras palabras, se coloca el terraplén y no pasa nada de tiempo en una condición a corto plazo. Perfecto, ahora dejamos que pase el tiempo y decimos el tiempo va a ser mayor que cero, mucho mayor que cero e incluso hasta el infinito. Y vamos verificando qué es lo que sucede en el tiempo. Aquí no hubo antes ningún cambio, todavía no hay ningún cambio. En este segundo piezómetro pasa algo de tiempo y el nivel cambia. Pasa más tiempo, el nivel sigue cambiando y finalmente en un tiempo muy grande vuelve al anterior nivel. Y lo mismo sucede, pero con otras alturas, en este otro caso. Y termina en un tiempo muy grande y vuelve al anterior nivel. Uno dice muy interesante cómo ha habido un ascenso en la altura, en el piezómetro del agua debido a la carga y en el tiempo ya no hay. Una altura se asocia obviamente con una presión. Una presión siempre es gamma del agua por la altura piezométrica, ¿no? Eso sabemos. Por lo tanto, una altura piezométrica es una presión de poros sobre gamma del agua. Y un cambio en la altura piezométrica es igual, por supuesto, un cambio en la presión de poros dividido entre el gamma del agua. Entonces, estos cambios en la altura de presión de poros que estamos viendo que se dan son obviamente debido a un cambio de presión de poros. Y este cambio de presión de poros se le llama incremento de presión de poros o se le llama exceso de presión de poros. Cuando dice aquí la altura inicial era delta U sobre gamma del agua, entendemos a qué se refiere, hasta dónde llegó debido a un delta U, y va pasando el tiempo y ese delta U va disminuyendo. Y ese delta U va disminuyendo, el exceso de presión de poros se va disipando, así se dice, y la altura va bajando hasta que en un tiempo muy grande vuelve al nivel anterior, el delta U, el exceso de presión de poros se disipa. Hemos dado la condición de que aquí abajo el suelo que había era arcilla. Y hemos puesto una carga y vemos cómo esa presión de poros depende de la carga que se ha colocado. Excelente. Entonces, con esa idea nos vamos a un modelo y decimos, en este modelo tenemos nosotros el suelo y el modelo de un suelo es un recipiente. Y aquí está, vengo acá y digo, aquí está el recipiente. ¿Por qué un recipiente puede ser un suelo? Por las componentes que tiene. Aquí hay un resorte que equivale al esqueleto del suelo y aquí hay agua. Entonces, en esencia, un suelo en un lugar tiene un cierto esfuerzo. En este caso es un esfuerzo P, o si ustedes quieren una carga P entre el área, no importa. Este es un esfuerzo que actúa y ese esfuerzo total P va al agua y va al resorte. Se nota. Eso quiere decir que hay una presión de poros y un esfuerzo efectivo en el resorte. Y la presión de poros viene dada por un piezómetro y una cierta altura piezométrica. Entonces decimos, esta es una condición inicial. Y eso es todo lo que hemos aprendido, cómo calcular el sigma, cómo calcular el U, cómo calcular el sigma prima, y estamos diciendo que eso equivale a una carga sobre ese elemento que va al agua y al resorte. Al agua presión de poros U y al resorte sigma prima. Muy bien, y anotamos bien que estas son las condiciones iniciales. Ponemos ahí condiciones iniciales. Y todos estos problemas que hemos visto se refieren a estas condiciones iniciales. No hemos necesitado hasta ahora decir que son las primeras. Eran solo nuestras condiciones. Pero ahora entendemos que son condiciones iniciales. Muy bien. Y estas otras son condiciones finales. O sea, hay un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Estamos diciendo que hay un incremento aquí de esfuerzo, un delta P o un incremento de fuerza, no importa, termina en cambio en incremento de esfuerzo y decimos, entonces hay un cambio, ahora hay una condición final. O podemos decir son las condiciones finales. No importa, el hecho es que ha cambiado debido a que hay un cambio de esfuerzo. ¿Qué podemos notar nosotros en ese caso? Muy bien, podemos decir que primera idea que tenemos nosotros acá, una arcilla. Entonces decimos,
Si este fuese una arcilla, hay ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de una arcilla? Que la permeabilidad es muy baja, ¿no? Eso es clave. Y si la permeabilidad es muy baja, pues colocamos una carga, pasa un muy corto espacio de tiempo, T igual a 0, y no se disipa el agua, no sale porque la permeabilidad es muy baja. Entonces, si no sale el agua, es como si este recipiente estuviese cerrado. Y si colocamos una carga adicional y eso está cerrado, inmediatamente decimos el agua no va a salir y el agua la consideramos incompresible. Por lo tanto, no hay un cambio de volumen aquí. Ese resorte no se comprime, lo primero que vemos. Y decimos aquí, cuando el tiempo es 0 y tenemos una arcilla debido a lo que acabo de mencionar, entonces me queda muy claro que el cambio en el resorte no hay nada, no se comprime esa arcilla, hay un delta sigma prima 0. Por la razón que acabo de decir, pero ese incremento de esfuerzo sí va al agua, el agua que no se comprime va. Por lo tanto, digo, en el agua sí hay un incremento de presión y ese incremento es toda la carga que he puesto en delta sigma o el delta P. Y que voy a observar que como hay un incremento de presión de poros, aquí el nivel de agua de este sube un delta U sobre sigma, un delta sigma en realidad, el delta P entre gamma del agua sube debido a este incremento de presión de poros. Pero el concepto es muy simple, debido a que en una arcilla el agua no drena, es como si en un recipiente no dejásemos salir el agua y el resorte no se comprime, entonces delta U es igual a delta sigma. Todo va al agua. Pero va pasando el tiempo y estas condiciones finales van pasando y van cambiando en un tiempo mayor que 0. El agua sí va saliendo y va drenando y eso hace que poco a poco este resorte se vaya comprimiendo hasta que llega a un tiempo infinito. Ahí dice 8, pero debo pensar que no es 8, simplemente es infinito, un tiempo muy grande. En ese caso, puedo yo ver qué ha sucedido, digo, en un tiempo, en condiciones a largo plazo, no a corto plazo, tiempo infinito, resulta que ahora el delta U es 0, ya se disipa ese exceso de presión de poros. Al dejar que el agua drene, aquí yo veo que el nivel de agua ha vuelto a la posición anterior, por eso digo el delta U es 0, el exceso de presión de poros. Y si el delta U es 0, ¿dónde va la carga? Al resorte, y el resorte es el esfuerzo efectivo, por lo tanto, a largo plazo, el delta sigma prima es igual al valor de delta sigma. Toda la carga adicional va al resorte. Por lo tanto, delta sigma prima igual a delta sigma. Así de simple y no hay mayor complicación. Condiciones finales, una a corto plazo y otra a largo plazo. Y, por supuesto, en un tiempo intermedio, algo intermedio, pero me muestra qué es lo que pasa. Si yo tuviese una arena, la arena drena fácilmente. Entonces tuviese que escribir que una arena tiene estas condiciones, estas de acá, tanto a corto plazo como a largo plazo. Esto se da para un tiempo igual a 0, corto plazo, y va como a largo plazo, en una arena. ¿Por qué? Porque una arena tiene un coeficiente de conductividad más alto y cuando se coloca la carga sale inmediatamente el agua, entonces no se genera un exceso de presión de poros, en la misma condición. Perfecto. Entonces, en ese sentido, estamos listos y decimos, entiendo cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales. Y las condiciones finales dependen del tipo de suelo y el tiempo. Si es una arena, no depende del tiempo, tanto a corto plazo como a largo plazo. Tenemos nosotros una situación, pero si es arcilla, cambia. A corto plazo es una situación y a largo plazo es otra situación. Y tiene que ver con la presión de poros y el cambio de esfuerzo efectivo. Nos vamos a campo. Y en campo decimos, a ver, en campo hay una arena aquí, luego hay una arcilla y después hay una arena en campo. Y veo que el nivel de agua está ahí, perfecto. Veo también que la arcilla tiene una altura H, perfecto. Y se ha colocado una carga aquí, delta sigma, que es algún valor conocido que va desde muy lejos a la izquierda hasta muy lejos a la derecha, ¿no? Eso es lo que puedo observar ahí en base a ese delta sigma. Excelente. Y aquí veo, y digo, para ese mismo perfil, lo que pienso es cómo afecta este delta sigma. Y digo, voy a dibujar en función de la profundidad. Eso quiere decir en función de la profundidad, el valor del incremento de esfuerzo, delta sigma. ¿Cuánto es el delta sigma en la profundidad? Aquí arriba es muy claro, ese valor es delta sigma. Y conforme yo vaya bajando, esa carga es tan grande que es una carga constante igual a delta sigma, el mismo valor. Si yo voy a esta parte, la interfaz entre arena y arcilla, y aquí veo la interfaz entre arena y arcilla, tengo el mismo valor delta sigma, tengo el delta sigma constante. Y ese es un primer punto, ese delta sigma no lo calculamos, simplemente debido a que es grande, es el mismo valor, ¿no? Esa es la clave ahí. Y si nosotros ahora vemos el estrato de arcilla y decimos a dónde está el estrato de arcilla aquí, si vemos ese estrato de arcilla, tiene una altura h y vemos que el incremento de esfuerzo, y solo el incremento es delta sigma, tanto arriba como abajo. Por lo tanto, aquí entiendo que el esfuerzo total, delta sigma para esa altura h, es constante. Eso quiere decir eso, y así se hacen los gráficos. Y si ahora yo veo la presión de poros,
Digo, a ver, ¿qué yo sabía de la presión de poros? Entonces digo, en una arcilla a corto plazo, cuando pasó muy corto tiempo, el delta U es igual al delta sigma. Perfecto. Entonces miro aquí y digo, en este estrato de arcilla, el delta U es el delta sigma. En esa altura, el delta U es el mismo, igual a delta sigma. Entonces, esta carga ha producido un incremento de esfuerzo total y ha producido un exceso de presión de poros. Y a corto plazo, ¿qué es lo que observo? Que delta U es delta sigma, pero delta sigma prima es cero, no va al resorte. Entonces miro acá y digo, no hay duda, el esfuerzo efectivo, delta sigma prima es cero, no hay nada para esa carga. Va pasando el tiempo, sigue la misma carga ahí arriba, cuando el tiempo está entre cero y infinito, sigue la misma carga, y cuando el tiempo llega a infinito, la carga es igual, la misma delta sigma. Pero poco a poco, el agua que hay aquí, la presión de poros sale, drena, se mueve el agua hacia abajo y hacia arriba, y el agua, la presión de poros se disipa en los bordes primero y menos en el centro, y cuando pasa un tiempo infinito, la presión de poros se disipa totalmente, delta U es cero, y eso entiendo a largo plazo, es lo que vi hace un momento, a largo plazo, aquí, cuando el tiempo es infinito, delta U es cero. Y el delta sigma pasa al esfuerzo efectivo al resorte, eso quiere decir, a largo plazo, el delta sigma es delta prima igual a delta sigma. En un plazo intermedio, si esto es lo que queda en cuanto al exceso de presión de poros, al hacer la diferencia, ya en la parte superior el esfuerzo total es efectivo y en el centro no todavía. No importa, es la idea clara. Ese es el concepto de aplicar el cambio de esfuerzos a un suelo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Volvamos a nuestro perfil conocido. En nuestro perfil tenemos arena de 0 a 4 metros con el nivel freático entre medio, luego arcilla y luego arena. En este tenemos unas condiciones iniciales, ¿verdad? Y eso quiere decir que estas condiciones han estado ahí por mucho tiempo y antes de que surja algo, están ahí. Aquí partimos. Y las hemos aprendido a calcular. Y este era nuestro primer ejercicio. De hecho, hemos aprendido a calcular esas condiciones iniciales en muchos casos y por eso los ejercicios 5.1, 5.2, 5.3. Bien, y ahora decimos, va a haber un incremento de esfuerzo sobre este perfil. ¿Cuál es nuestro incremento de esfuerzo? Vamos a nosotros decir que aquí arriba, desde la izquierda, una distancia muy grande, avanzando hacia la derecha, hay una carga. Y ponemos con calma y decimos, ahí hay una carga. Y esa carga es delta sigma. No importa que sea un edificio, un terraplén, lo que sea. Y ese esfuerzo, o delta sigma, es conocido. Vamos a decir, es un valor de 100 kilopascales. Y ahí está el cambio de condición. Entonces, mis condiciones iniciales han cambiado a unas condiciones finales. Y las condiciones finales no son las mismas a corto plazo y a largo plazo. Entonces, es lo que ahora quiero calcular. Y pienso en el esfuerzo total. ¿Dónde voy a calcular el esfuerzo total? En diferentes puntos. Por ejemplo, aquí a 2 metros de profundidad. Y voy a calcular el nuevo esfuerzo total. Hagamos ese ejercicio. ¿Cuánto va a ser el nuevo esfuerzo total ahí a 2 metros? 136. 100 de arriba más 18 por 2 de la columna de suelo, ahí hace un esfuerzo total de 136. Si yo veo esto que tenía antes, queda claro que arriba no es 0, arriba es 100, y ahora a una cierta profundidad el valor es 136. Y como el incremento es el mismo, entonces es fácil de entender, muy fácil de ver, que este siguiente valor va a ser 174, el siguiente 234 y el subsiguiente 297. Entonces sí conozco las nuevas condiciones de esfuerzo y esas nuevas condiciones de esfuerzo con estas, y por supuesto que esta línea va a ser paralela a esa y la diferencia es 100, el delta sigma es 100 y constante en la profundidad. Ahora vamos a pensar en la presión de poros y primero vamos a pensar en este punto. Entonces ahí yo sé que puedo calcular la presión de poros y ahí yo sé que antes de colocar la carga, la presión de poros era aquí a 2 metros de profundidad, era 0. Entonces miro aquí y digo, el valor es 0, está bien. Ahora resulta que ha sucedido algo, hay la carga. Entonces digo, cuando hay una carga, ¿cómo afecta la presión de poros? Y ahí corro inmediatamente y digo, aquí tengo que ver. ¿Cómo afecta la presión de poros? A veces es igual a delta sigma y a veces es 0 y a veces, por supuesto, intermedio. Entonces, ¿qué tengo en este momento? En este momento lo que yo tengo es una arena. Entonces, ¿cómo va a ser en esta arena, tanto aquí más arriba y más abajo, el cambio en la presión de poros? Y me dice, como es una arena, tanto a corto como a largo plazo, el delta U es 0. Entonces digo, no hay cambio de presión de poros, excelente. Entonces eso me lleva a que en esta porción, a corto plazo, primero voy a marcar eso, a corto plazo la presión de poros es la misma. Entonces eso involucra 0,1962. No hay cambio. Vuelvo a ver mi dibujo y digo, ¿dónde más hay arena? Y marco esos puntos donde hay arena y donde he calculado antes la presión de poros. Y digo, 1 está aquí y así sucesivamente hacia abajo hasta 10 metros. Ahí también hay arena. Cuando yo pongo una carga, no hay exceso de presión de poros en la arena en ningún caso. Por lo tanto, también en este otro sector de arena, a corto plazo, la presión de poros va a ser la 49 y 78. ¿Por qué? Porque eso es lo que entendí que sucede en un suelo. No es lo mismo en una arcilla. En esta arcilla, si queremos calcular la presión de poros, va a haber un cambio. Entonces, pienso, por ejemplo, en los 4 metros.
pero en la arcilla, no en la arena, ¿no? Se entiende que en la arena arriba hay una condición y en la arcilla abajo hay otra condición. Y miro y digo, en una arcilla a corto plazo, yo entendí que delta U es igual a delta sigma, por las razones vistas acá. Delta U igual a delta sigma, ¿verdad que sí? Entonces miro acá y digo, a corto plazo, el valor de delta U en la arcilla es igual a delta sigma. ¿Cuánto es el delta sigma? 100. Es fácil de ver, ¿no? Aquí era 100 y como es una carga muy grande, 100 en la profundidad. ¿Sí? Consecuencia, si este valor es 19,62 y el delta U es 100, entonces ahora la presión de poros va a ser un nuevo valor, 119,62. Perfecto. Y luego, este era 49 en la arcilla y el delta sigma en la arcilla es igual al delta U igual a 100. Entonces, ese nuevo valor va a ser 149,05. Excelente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la partícula de arena hay una presión y en la de arcilla hay otra. A corto plazo, cuando ha pasado muy corto espacio de tiempo, en la arcilla delta U es igual a delta sigma. Entonces, calculado el delta sigma, puedo calcular la presión de poros. Calculado el esfuerzo final a corto plazo y la presión de poros a largo plazo, ahora tengo que hacer la diferencia. Y entre la diferencia, pues tengo yo el esfuerzo efectivo. Entonces, evidentemente, eso va a involucrar. Entonces, digo, ahora ese 100, este es 136 y este es 174 y menos 19 un valor aquí y luego 174 menos 119 un otro valor ahí. Entonces el esfuerzo efectivo en la arcilla va a aumentar de esa manera y luego bajar y aumentar. O sea, solo el cálculo de eso que estamos viendo. Pero la clave es que en estos puntos donde hay arena inmediatamente debajo de arcilla o viceversa, en la arena hay ese valor e inmediatamente después ese porque la presión de poros ha crecido. Entonces el esfuerzo efectivo disminuye o lo que sea, no disminuye o con relación al anterior aumenta dependiendo de eso, no importa. Entonces la clave es solo aquí. De hecho, he dibujado así, pero solo en forma general sin hacer los cálculos, pero hay algo que puedo saber, es cuánto es 174 menos 119,62, ¿me pueden decir? 54,38. Evidentemente, 100 aumenta el esfuerzo total y 100 la presión de poros, y sin pensar dibujé cualquier cosa en su momento, pero es mejor en esto que estoy hablando decir que eso llega hasta ahí, y un valor más 100 y otro valor. Esa va a ser la diferencia, ¿no? Se entiende por qué. Y ahí está, a corto plazo, en ese perfil de suelo, cuáles son el esfuerzo total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo. Ahora sí, dejamos que pase el tiempo, y cuando pase el tiempo hemos entendido muy bien que llegamos a una condición final, tanto en la arena como en la arcilla. La condición en la arena es la misma, pero en la arcilla se disipa esta presión de poros. Por lo tanto, venimos acá y decimos, el esfuerzo va a permanecer ahí, entonces en una condición final a largo plazo, esos valores son los mismos de esfuerzo total. En la arena, la presión de poros va a ser la misma ahí en la arena. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo va a ser el mismo a corto y largo plazo. Pero obviamente va a incrementarse con relación al anterior esfuerzo efectivo, porque hay una carga adicional. ¿Y qué vamos a decir en cuanto a la presión de poros en la arcilla? Que había un delta U que se disipa. Por lo tanto, me queda claro que ese valor de 100 se disipa y vuelve a este punto y a ese punto. Por lo tanto, disipada la presión de poros, ahora la presión de poros va ahí y el esfuerzo efectivo es ese. En la arcilla ha tardado en actuar el incremento de esfuerzo efectivo, pero finalmente ha actuado. Y esos valores verdes de condiciones finales me muestran que ese esfuerzo total ha pasado a ser, ese incremento de esfuerzo total ha pasado a ser un incremento de esfuerzo efectivo. Muy bien, la situación es clara cómo es que uno debe trabajar en estas condiciones. Ahora pensemos en una aplicación. Se desea construir un terraplén muy ancho y largo de 6 metros de alto con un peso unitario de 20, lo que involucra 20 por 6, una carga de 120 kilopascales al nivel de fundación de este terraplén. Considere el mismo peso unitario incluso para la parte que podría saturarse. Si le entra agua o no, no nos vamos a complicar, sigue siendo 20 por 6, 120. Dice, este terraplén se desea construir 2 metros por debajo de la superficie natural del terreno, y el terreno tiene de 0 a 2 arcilla, de 2 a 6 arena, de 6 a 9 arcilla, de 9 a 12 arena y de 12 a 14 arcilla con esos pesos unitarios. Además, se ha detectado que el nivel freático se encuentra a 2 metros de profundidad y que existe 1 metro de ascenso capilar con saturación total y a continuación 1 metro con saturación de 75%. Además, hay ascenso capilar del nivel freático hacia arriba. Perfecto. Se ha colocado un piezómetro a 9 metros de profundidad y se ha observado que el nivel de agua en el mismo alcanza la superficie natural del terreno. Se ha colocado otro piezómetro a 13 metros de profundidad y se ha medido que la altura piezométrica en ese punto es 17 metros. Excelente. Entonces, dice que además se conoce que el agua en los estratos de arena se encuentran en condiciones hidrostáticas. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros conocemos este perfil, entonces en base a lo especificado, sabemos dónde está la arcilla, dónde la arena, otra vez la arcilla arena, sabemos dónde hay piezómetros, sabemos hasta qué altura se elevan esos piezómetros, dónde está el nivel freático aquí, cuánto de ascenso capilar hay. Solo no sabemos eso, por lo tanto,
podemos ver cuáles son las condiciones iniciales, podemos saber cuál es el sigma en condiciones iniciales y además el U en condiciones iniciales, cómo se calcula el ascenso capilar y todas las presiones que pueden venir aquí. Son las condiciones iniciales con todo lo que han practicado hasta ahora, primera parte. Y luego viene el terraplén y una excavación. La excavación es a 2 metros hasta ahí y luego el terraplén que equivale a una carga de 120 y queremos saber qué sucede en condiciones finales a corto y largo plazo. Entonces, si hay esa carga de 120 a 2 metros aparece 120 y se hace el cálculo hacia abajo y aquí hay nuevos esfuerzos como hemos hecho hace un momento, pero con diferentes suelos en más profundidad. ¿Y qué observamos? Que por ejemplo a 2 metros la carga es 120 y la carga antes a 2 metros era 44. 120 menos 44 me dice hay un incremento de esfuerzo de 76. Si hago lo mismo en cada punto, el delta sigma es el mismo y es 76 en todos los puntos. Siempre debo conocer cuál es el delta sigma. Y después de eso voy a la presión de poros. Yo sé que hay una presión de poros en la arena. Por ejemplo, en esta arena me dice 0,39 de 2 a 6 metros de profundidad. Yo sé que cuando hay un cambio de esfuerzo en la arena, no va a cambiar la presión de poros. Por lo tanto, este 0,39 se mantiene y en la arena de abajo los valores de presión de poros se mantienen. Pero no en la arcilla, ni en esta ni en esta. Si el incremento es 76, la presión de poros va a cambiar. Si era 39 más 76, ahora es 115. Si era 88 más 76, ahora es 164. Lo mismo para la arcilla de abajo. Los valores que teníamos más 76 da esos nuevos valores. Entonces ahí tengo yo las condiciones de presión de poros a corto plazo, a lo largo del perfil de suelo en esas condiciones. Y si quiero saber a largo plazo, mantengo eso, entonces ahí están las condiciones a largo plazo y aquí están las condiciones de presión de poros a largo plazo. Ahora pensemos en otra situación. Si hay una excavación aquí y mientras hicimos la excavación y colocamos el terraplén pasa un tiempo. Y yo aprendí en este capítulo que eso puede ser peligroso si abajo hay acuíferos confinados o presiones más grandes. Entonces busco abajo y obviamente aquí hay una arena, aquí no dice claro, pero también asumo una arena aquí abajo y con presiones que son más grandes de lo que fuese hidrostático. Entonces digo, aquí entre la arena y arcilla tengo que tener cuidado y también aquí tengo que tener cuidado. Vuelvo a repetir, porque hay presiones de poros que podrían levantar, en este caso no solo la arcilla que está arriba, si se levanta esta arcilla se levanta todo, ¿no? ¿Por qué? Porque he hecho una excavación y al hacer la excavación he bajado el esfuerzo total. ¿Cuál es la presión de poros a 9 metros? Se nota aquí, desconozco el valor antes de colocar la carga, ¿no? Estoy hablando del rato de la excavación, es 88.29. ¿Cuál es la presión de poros ahí a 14 metros? Es 291.82. Entonces, igual que siempre, debería yo verificar por qué he hecho una excavación y por qué tengo acuíferos confinados ahí abajo, que la relación sigma U pues, sea la adecuada. Debo calcular el factor de seguridad, porque si no se me levanta al bajar el momento de hacer la excavación antes de que coloque yo más carga. Ese es el momento más difícil. Entonces, ¿qué debería calcular? En ese momento el sigma. ¿Ese es este? No, porque eso está con el terraplén, ¿no? Me refiero a que este sigma es 266, no, porque este 266 es el que incluye esos 120. Sin los 120, ese sigma es 20 multiplicado por 4 más 22 multiplicado por 3. Ese es el esfuerzo que hay ahí y ese debo comparar con este de acá. Y más abajo lo mismo, 20 por 4 más 22 por 3 más 20 por 3 más 22 por 2 y comparar con ese. En ese examen aparece eso, dice a 9 metros y a 14 metros, los dos lugares, a 9 metros y a 14 metros, y ahí calculo el sigma, como les acabo de decir, y el U, y ahí resulta que a 9 metros, al comparar, sale un factor de seguridad durante la excavación, al final de la excavación, antes de colocar la otra carga, de 1,65. Pero a 14 metros, 1,16, porque abajo la presión era mucho mayor. Entonces digo, este es un factor de seguridad de mucho cuidado. Entonces, el rato de haber hecho la excavación antes de colocar ese terraplén, esto tiende a empujar, y puedo tener, si empuja aquí abajo, por supuesto, igual puedo tener problemas arriba. Claro, no es absoluto, porque en el video que les mostré, solo arcilla y una grieta, pues aquí podría haber una grieta, bueno, hay más cosas aquí arriba, entonces no necesariamente es lo mismo, pero en concepto general, debo yo tener cuidado también ahí a 14 metros. Por ese examen decía a 9 y 14 metros hay diferentes factores de seguridad contra el levante en la base de la excavación. ¿En qué momento? En el momento en que hice la excavación antes de colocar el terraplén. Y de ahí viene la idea de lo que preguntaban. Y si el nivel era, por ejemplo, a 4 metros de excavación, ¿cuánto tenía que ser el sigma? Pues había que considerar, y dependiendo si estaba con agua en ese momento, si había bombeado, pero se especifica en la realidad de acuerdo a mi realidad en el trabajo y en nuestro caso, dependiendo lo que diga la pregunta de examen.